Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y para esta nueva serie me acompaña el pastor Cristian Burgos de Perú, de Arequipa en el Perú. Bienvenido, pastor. Es Gracias. un placer tenerte otra vez con nosotros, que nos haces ahí tus visitas de vez en cuando, ¿verdad? Gracias, feliz de estar aquí. Gloria a Dios y pues vamos a hablar en esta nueva serie. Vamos a hablar de conocer a nuestro sanador. Sabemos que Dios tiene un gran plan de sanidades para todos nosotros. Fue una de las grandes cosas que se lograron en la cruz a través de la obra de Jesús. Fuimos redimidos de esta maldición de estar enfermos, porque Sí, la enfermedad es una una maldición, maldición. ¿verdad? Sí. Hay gente que todavía piensa que podemos sacar algo bueno de ahí y yo creo que no. La enfermedad nos destruye, nos lleva a la muerte y Jesús vino a vencer la muerte y conquistar esta muerte y el imperio de la muerte que estaba ahí en las manos de Satanás. Y Él nos ha dado sanidad, sanidad divina. Pero tenemos que conocer a este sanador si queremos tener y disfrutar de todos esos beneficios de lo que se logró en la cruz en cuanto a nuestro cuerpo físico. Para Dios le importa, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Demasiado. Sí, pues es donde vive el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es llamado ahora el templo del Espíritu Santo. Así En es. Hebreos capítulo 3 dice es llamado casa de Dios. Ajá. No casa de enfermedades, sino casa de Dios. Así es. Casa de donde podemos seguir viviendo en victoria. Yo sé que pueden llegar cositas, pero no se tienen que quedar. Ningún dolor es bienvenido en un cuerpo, y menos un cuerpo de un creyente que ha sido redimido de esta maldición, ¿verdad? Sí pueden pasar, ¿verdad? Que llega algo, pero ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos fuera? Es precisamente ahí en donde nosotros tenemos que darnos la oportunidad de conocer a aquel que vino a ofrecerse por nosotros, ¿no? Ajá. De hecho, aquí viene este conocido versículo en Oseas 4:6 cuando dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. Hay una versión que me impacta que dice, mi pueblo perece porque no me conocieron a mí. Y es en realidad lo que sucede con mucha gente alrededor del mundo, ¿no? Sí. Aceptan la enfermedad, reciben la enfermedad, padecen la enfermedad porque no conocen a Jesús, porque no conocen lo que Él vino a hacer, y al no conocerle a Él no pueden experimentar lo que Él es, lo que Él tiene. Exacto. Pero todo esto cambia cuando nosotros verdaderamente le conocemos a través de la palabra, ¿no? Sí. Y esta era una de las mayores cargas de Pablo. Esta fue la carga de su ministerio, y cuando nosotros leemos sus cartas, esto era lo que cargaba su corazón cuando él oraba por la iglesia. Sí. Él oraba, en Efesios dice que oraba para que tuviésemos un espíritu de entendimiento acerca de aquel que vive dentro de nosotros, para que conozcamos la supereminente grandeza de su poder que actúa en Cristo Jesús y que también actúa en nosotros. Exacto. Eso es abrumador si tú te pones a pensar. Él está diciendo, conozcan este poder. Sí, sí. Y luego dice, para que conozcan su amor que excede todo conocimiento, la altura, la anchura, la largura y profundidad de este amor que excede todo conocimiento. Así es. ¿Qué padre que ama a sus hijos quisiera ver a sus hijos enfermos? Es incongruente. Sí. La verdad. Y es ahí donde el diablo ha metido mucho a través de religiosidad a veces, la aceptación de la enfermedad y de los dolores. ¿Cuánta gente dice, yo lo voy a ofrecer mi sacrificio de enfermedad a Dios? Ya no hay sacrificios en nuestra dispensación, sino alabanza. Amén, sí. Entonces, no es necesario sufrir para que Dios reciba un sacrificio más. Él
cerró los sacrificios con el sacrificio de Jesús. Con el sacrificio perfecto, dice la Escritura, ¿no? Sí, Y que, como dices tú, los únicos sacrificios que nosotros debemos darle a Dios son sacrificios de alabanza, sacrificios de victoria, sacrificios de gratitud a Él, ¿no? exactamente, acción de gracias. Como Salmos, cuando dice, alma mía, bendice al Señor y no te olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus faltas, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que renueva tus fuerzas. Así es. Y el mismo sacrificio que perdonó todos nuestros pecados es el mismo sacrificio que sanó todas nuestras enfermedades. Así es. Y dice, no te olvides de esto. Dale gracias a Dios Sí. por lo que ha sido hecho en Cristo Jesús. Sí, tenemos esta tendencia a veces olvidar la obra de Jesús o tomarla como a la ligera. Pero si tenemos la verdadera revelación de lo que sucedió ahí, deberíamos de tener una vida siempre victoriosa, siempre gozosa, siempre libre de lo que era la maldición, porque sabemos que la enfermedad es la consecuencia del pecado. Interesante lo que dices con respecto a no olvidar, porque eso precisamente es lo que Pablo hablaba en sus cartas, ¿no? Sí. Me has hecho recordar cuando él en Romanos capítulo 12 agarra y dice, permíteme, Vamos ahí. vamos ahí. Dice, esta es la expresión que siempre me llamó la atención. Cuando Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Antes de seguir con lo siguiente, con la continuación del versículo en donde él ¿En dice, qué versículo estás? Romanos capítulo 12, 1. Sí. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero siempre me llamó la atención que Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Sí. O sea, como acabas de decir, no lo tomes a la ligera. Realmente sé diligente en entender y comprender lo que ha sido hecho. Y dice acá, para que puedas ofrecer a Dios tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es muy interesante porque cuando tú lees en el Antiguo Testamento los sacrificios que Dios mandó que se ofrecieran a Él, los animales que eran separados para ser ofrecidos como sacrificios, la Biblia te detalla de que no podían estar enfermos y no podían tener algún tipo de defecto. Sí. Si no, el sacrificio no era aceptado. Exacto. Y esto era tipo y figura del sacrificio de Jesús. Y luego te dice que ahora tú ofrezcas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrécele a Dios un cuerpo sano, un cuerpo sin defectos, un cuerpo en el cual Él pueda regocijarse porque es templo del Espíritu Santo, a manera de que conozcas la voluntad de Dios y vivas en esta voluntad que es buena, agradable y perfecta. Así es. Por lo tanto, cuando decimos ofrezco mi sufrimiento, no es un sacrificio correcto conforme a Romanos 12. Definitivamente. Y como decías antes también, es por falta de conocimiento la mayoría de las veces, porque pensamos que aguantar una situación le agrada a Dios. Y no. Es imposible que alguien que decidió ir a la cruz, ser la vergüenza de todos ahí, sufrir todas nuestras enfermedades, te diga, estoy contento de verte enfermo porque la verdad me honras con esto. Pues no. Cuando la Biblia dice, ¿no? Y la fuerza con la que lo dice en Gálatas, cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque escrito está. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esas no son expresiones ligeras. No. Literalmente está diciendo que Jesús no solo se hizo maldición, sino que
Él fue llamado maldito al colgarse en un madero, tomando mi lugar, Exacto. para que la maldición en ninguna de sus formas, nombres y presentaciones tome lugar en mí. Y es ahí en donde el creyente tiene que levantar la palabra como espada y decir, esto es mío, y recibirlo, que es otra parte de caminar en esa victoria, ¿no? No Sí. solamente basta con conocerlo, yo tengo que tomar la firme decisión de recibir esta verdad para mí. Sí. Yo voy a caminar en esta realidad, yo voy a caminar en esta verdad, yo decido creer, por lo tanto yo decido vivir en la vida que le agrada a Él. Entonces vivir por fe es una decisión. Sí, No es solamente un hecho, ahí soy de fe. Voy a decidir vivir por fe, quiere decir conforme a lo que está escrito. sí. Me hace recordar hace algunos años atrás me pidieron que vaya a orar por una mujer que estaba con un cáncer bastante avanzado. Ajá. Y en realidad el diagnóstico para esta mujer ya solamente eran horas. Era amiga de mi mamá y la mujer realmente estaba sufriendo ya en la etapa terminal del cáncer. Entonces fui al hospital, fue una de las escenas más impactantes, digamos, ministrando a personas, porque cuando llegué, la mujer estaba gimiendo de dolor, estaba en su cama, entonces yo la tomé de su mano y le dije, mírame, sé que te duele, pero quiero que hagas tu mejor esfuerzo. Quiero que escuches y recibas lo que yo te voy a decir. Quiero que propongas en tu corazón recibir lo que yo te voy a decir. ¿Es una decisión? Le pregunté, ¿puedes hacer eso? Y ella con mucho esfuerzo, porque se notaba el dolor en su rostro, movió la cabeza expresando un sí. Entonces le prediqué el evangelio y al momento de orar por ella, nunca voy a olvidar eso, porque cuando la toqué, la mujer pegó un grito abrumador. Wow. Y ella gritó y dijo, se fue, se fue. Wow. Y estábamos ahí, recuerdo con mi mamá, y ¿qué se fue? Y dijo, se fue el dolor, se fue por completo. A los 3 días ella entró a nuestra iglesia caminando. Wow. 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 Sí, Sí, son estas cosas que son reales y que podemos experimentar si decidimos creer. sí decidimos creer. Una vez que creemos, nos conectamos con la voluntad de Dios. Y como sabemos, la voluntad de Dios es sanar a todos. Y es buena, agradable, Sí. perfecta. ¿Qué de bueno, qué de perfecto, qué de agradable hay en la enfermedad? Nada. Nada, no puedo recordar una enfermedad que me dio un gozo tremendo, porque pues estás disminuido, Mm, entonces no puedes dar tu máximo potencial. sí, Y por eso Satanás trata de enfermar al máximo de gente, porque no pueden operar una vez que están enfermos. Entonces, y no tienen un testimonio de la verdad. Cuando nos enfermemos, estamos ahí bajo un yugo otra vez, ¿no? Entonces sí, tenemos que eliminar esto. Y de hecho es tan verdadero que la enfermedad no es de Dios, es que en los 9 dones del Espíritu Santo está el don de sanidad. correcto, correcto. Entonces ahí sería la gran contradicción de tener el don de sanidades y que aceptemos la enfermedad. Y finalmente es la manifestación de lo que Dios es, ¿no? La Biblia dice Dios es amor. Me hace recordar la historia del leproso. Cuando este leproso viene, se postra a los pies de Jesús y le dice, Maestro, si tú quieres, puedes limpiarme. Y la Biblia dice que Jesús lo tocó antes de darle el sí. Y para alguien que corría el riesgo de ser apedreado solamente por haber salido a la calle en su condición de leproso, me pongo a pensar, Sí. ¿qué representó ese toque de amor? Wow. Porque la Biblia dice que Jesús lo tocó y tocándolo le dijo, sí quiero. De ahí, una vez orando,
y leyendo, meditando en ese pasaje fue que Dios puso en nuestro corazón, recuerdo, hacer campañas de sanidades y me dijo, quiero que llames a estas reuniones, Jesús quiere sanarte. Ujú. Y la Biblia dice en Hebreos que Jesús es el mismo ayer, hoy y sigue siendo el mismo por siempre, Él no ha cambiado. Y Jesús quiere sanarte hoy y va a querer sanarte mañana, Él sigue Claro. siendo el mismo. Claro, Él no va a cambiar, Él es eterno y como fue, Él será siempre, ¿no? Y tenemos que aumentar nuestra confianza en esto, porque es lo que nos sostiene finalmente en esta vida y tenemos el privilegio de poder vivir sanos hasta el último día de nuestra vida. Y no tenemos que irnos por una enfermedad, porque es algo que está todavía mucho en la mente de la gente. ¿Por qué la gente tiene miedo de la muerte en general? Porque piensa que va a ser a través de un sufrimiento. Hablo de la gente creyente. Ujú, La gente no creyente puede tener miedo porque, bueno, ujú, no sabe a claro. dónde va o se va al infierno. Nosotros sabemos dónde vamos. Pero aún así, hay este temor porque no queremos, pensamos que la transición entre nuestra vida aquí y la vida eterna va a pasar por un momento difícil en un hospital, en una cama, entubado, con miles de cosas. Y eso nunca fue el plan de Dios. Interesante lo que dices, ¿no? Porque la Biblia después de que anuncia la victoria del Señor Jesús, se levantan voces y dice la Escritura, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Exacto. Y esa es la victoria que nos ha sido dada. Y esa victoria es Jesús en nosotros. Sí, exacto. Entonces tenemos que estar en esta esperanza de vivir bien y tener una larga vida. Ayer pues estábamos en el cumpleaños del hermano Wayne Myers y estábamos celebrando 101 años con él. ¿Y cómo lo veías? Bien, dando todavía un mensaje, ¿verdad? Entonces es nuestra esperanza ver que sí se puede. Que Moisés vivió 120 años, y dice la Biblia, y su vista no se oscureció, y tenía todo su vigor. Ayer cuando lo escuchaba, el hermano Wayne me hacía acordar cuando el último capítulo de Hechos, Ujú. cuando te habla de los últimos años de Pablo, que estuvo en su casa recibiendo a todos aquellos que Sí, venían a él, predicándoles acerca del Evangelio del Reino, sin ningún impedimento. exacto. Alguien que había sufrido tanta persecución, pero que nunca dobló sus rodillas al desánimo y decidió no rendirse, estaba llegando al final y estaba llegando en completa victoria, haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Sí, sí, qué tremendo, ¿no? Y lo vemos ahí otra vez en la vida del hermano Wayne. Y yo creo que es para todos nosotros. Podemos no ver esto como algo imposible, sino algo alcanzable. Como Pablo dijo, ¿no? Sed imitadores de mí. Yo pensé que cuando leí uno de los versos en la escritura que dice Dios no hace acepción de personas, pensé que solo era un versículo, Ujú. cuando mi sorpresa fue que esta verdad está en muchas partes de la escritura, en muchos de los libros. Dios no hace acepción de personas. Y nunca lo hace. Entonces ese mismo favor, esa misma gracia, ese mismo amor, ese mismo Espíritu Santo, ese mismo nombre por el cual Pedro y Juan dijeron, este hombre cojo de nacimiento por causa de este nombre ha sido completamente sano, no sano a la mitad, sino completamente sano. Todo este favor está disponible para cada hijo de Dios porque Dios no hace acepción de personas. Así es. ¿No? Eso debe de ser nuestra convicción. Entonces, lo que ves en otros, ves la obra de Dios en otros, tienes que decir, entonces, para mí también. Y no voy por menos. ¿No? Cada vez que ves un testimonio de la obra de Dios en alguien, tienes que pensar que Dios puede hacer lo mismo para ti. Amén, sí, ¿No? así Y es. es algo que para eso sirven los testimonios. Sí. Es para darle la gloria a Dios y también poder sentirnos incluidos en esta obra que ha hecho para uno, pero la puede hacer para nosotros.
Muy bien, muchas gracias, pastor. Pues vamos a seguir con muchas cosas que tenemos que platicar para todos ustedes. Entonces nos despedimos ahorita en este programa, pero suscríbanse al programa, comparten esta enseñanza y recuerdan, siempre en victoria.